Muy buenos días a todos. Dalia, ¿me ayudas a confirmar si me escuchas bien, si tengo el audio Sí. bien? Hola, muy buenos días. Perfecto, Melissa, se escucha bien. Listo. Muchas gracias, Dalia. Muy buenos días a todos. Les damos una especial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a esta hora del día. Vamos a dar inicio al bloque de capacitación Desafíos de un mundo sostenible con refrigerantes naturales, el cual estará conformado por 6 conferencias que se realizarán a lo largo del segundo semestre del presente año, entre el mes de agosto y el mes de noviembre. Cabe resaltar que la organización y el diseño de la actividad es liderado por Acaire y su miembro empresarial Intercom. Antes de comenzar, quiero compartir algunas recomendaciones para las personas que están participando de esta sesión. Las recomendaciones de participación son para las personas que experimentan los problemas de conexión, les recomendamos salir y volver a ingresar a la plataforma, y de no superar este inconveniente, les recordamos que esta sesión está siendo grabada y posterior a su ejecución vamos a subir en el canal de YouTube de Acaire para que cada uno de ustedes pueda revivir el contenido que estamos ofreciendo el día de hoy. Vamos a tener un canal exclusivo para las dudas e inquietudes, que va a ser el chat que tenemos habilitado en esta sala. Entonces, en el desarrollo de toda la conferencia vamos a poder estar escribiendo todos los aportes que tengamos sobre el tema que estamos tratando, y hacia el final del espacio vamos a concretar unos 10 o 15 minutos para responder todos esos interrogantes. Yo se los voy a estar leyendo a Mauricio, que nos va a ayudar a darle respuesta a todos los que nos sean posibles el día de hoy. Con respecto a la presentación, quiero comentarles que la vamos a estar compartiendo posteriormente a aquellas personas que nos la soliciten. Yo más tarde voy a estar escribiendo mis datos para que lo puedan tomar y hacer la solicitud del material que ha preparado Intercom para nosotros el día de hoy. Quiero presentarme. Mi nombre, para los que no me conocen, es Melissa Sarmiento. Soy coordinadora de formación en Acaire, y nos acompaña también mi compañera Dalia Silva, que nos va a estar acompañando en toda la logística de la conferencia del día de hoy. Entonces, voy a proceder a darle la bienvenida a nuestro panelista del día de hoy. Nos acompaña Mauricio Giuliani. Él es actual consultor estratégico y Training Activities para Intercom y cuenta con una amplia experiencia de 42 años en la actividad y en el sector de APAC. Bienvenido, Mauricio. Adelante. Gracias. Bien hallados. Bueno. Melissa, te he perdido. Dígame, lo Ya escuchamos. puedes empezar, Mauricio. Ah, Puedes vale, arrancar, perfecto. Mauricio. Pues a ver, como con la música, si no hay un chat, pues... Bueno, señores, yo creo que para presentarme un poquito mejor, pues ya Melissa ha dicho lo que estoy haciendo ahora. He estado trabajando en el sector HVR. Mis últimas actividades han sido en Brasil como director del departamento de refrigeración industrial en Johnson Control. Y bueno, ahora estoy trabajando como consultor estratégico y desarrollo de training dentro de Intercom. Bien, yo creo que está muy bien hablar de gases refrigerantes, porque yo os estoy hablando de Sevilla y aquí hace ya prácticamente un mes que la temperatura no baja de los 40 grados. Pero bueno, en fin, por eso no llevo corbata. Esto, como naturalmente pasa, pues se ha bloqueado y no tiene ningún viso ahora. Bueno, esta es la agenda del día. Vamos a hablar de gases refrigerantes, su definición, la nomenclatura y la clasificación por grupo de seguridad. Hablaremos de refrigerantes inorgánicos, básicamente amoníaco. Hablaremos de agua, R718. Hablaremos de dióxido de carbono y, ¿por qué no?, también de aire, R719.
Hablaremos de la normativa y la buena práctica relativa a los gases refrigerantes, relativa a ODP y GWP. Hablaremos de la comparativa cualitativa de los refrigerantes, sus propiedades. Haremos una análisis comparativa de los EER. No sé en Colombia si seguís utilizando la terminología COP. Aquí la utilizamos solo para las bombas de calor, mientras que para el tema de refrigeración utilizamos EER. Esto no es importante, lo importante es entendernos. Después hablaremos de un análisis comparativa de life cycle cost entre varios gases y sistemas. De hecho, hemos preparado dos comparativas que espero puedan interesar. Una es sistema de refrigeración para una cámara de conservación a menos 20 grados. Miraremos las varias comparaciones entre gases HFC y gases naturales. Después hablaremos de un sistema de refrigeración a muy baja temperatura, donde habrá una comparativa también con el R719, que es el aire. Perdón, el 729, aquí hay un error. Pondremos las conclusiones, las propuestas Intercon y finalmente question and answer. Bueno, una breve historia de lo que ha sido la refrigeración. Comenzamos en el 1835 con Jacob Perkins, que es el primero que descubre que el amoníaco líquido expandiéndose, pues produce frío. De aquí que hace una primera patente, justamente en 1835, de un compresor para comprimir vapores de amoníaco. Y después pasamos por los varios Carré, Boyle, von Linde, muy importante. Se habla que el primer compresor de refrigeración industrial fue construido por Linde. Pasamos al final del hielo natural, que era el refrigerante que se utilizaba. La invención del famoso Frigidaire, que ha dado nombre, por lo menos aquí en España, supongo también que en Sudamérica, a las neveras se han llamado por larguísimo tiempo Frigidaire porque era la marca que se había realizado. Finalmente, pues comienzan las inquietudes para digamos, la sostenibilidad del planeta con la Cumbre de la Tierra, Estocolmo, 1973, el Protocolo de Montreal, 87, y sus 5 enmiendas, Kioto, los F-Gas, que es una normativa europea que pero pues, puede ser interesante, y finalmente la quinta enmienda al Montreal 87, que es la enmienda de Kigali. Y aquí pues la eliminación de los HCFC y después la limitación de la utilización de los HFO y HCFC y HCF para el tema de la limitación del greenhouse effect. Bueno, como yo no conozco cuál es el nivel de conocimiento de la asistencia, pues habrá cosas que son evidentes para muchos y otras que no, con lo cual pues espero de cubrir un poquito todas las necesidades holísticas de la audiencia. La primera definición es que es un fluido refrigerante. Pues un fluido refrigerante es una sustancia que puede absorber y transportar grandes cantidades de calor. Evidentemente, en fase líquida absorbe calor estando a baja presión, calor que cede a la atmósfera, lo que sea, en fase de vapor a alta temperatura. Por su interacción, conocemos dos tipos de refrigerantes, de los que vamos a hablar hoy, que son los refrigerantes primarios, es decir, aquellos que absorben calor al evaporarse a cierta temperatura y presión para transferirlo hacia la atmósfera, y finalmente los refrigerantes secundarios, que son, yo llamo frigoportadores. Otra definición, para que todo el mundo se entienda, es que son los HFC, los denominamos hidrofluorocarbono, los HFC hidrofluorocarbono y los HFO hidrofluoroolefines. Bien, ¿cuáles son las características deseables por un gas refrigerante? Bueno, un gas refrigerante, por ser eficaz, pues tiene que tener un alto calor latente de vaporización. ¿Por qué?
porque esto permite reducir el caudal máximo circulante de refrigerante. Y además debería de tener un bajo volumen específico. ¿Para qué? Porque esto, evidentemente, cuanto más denso es el refrigerante, menos volumen generado necesitamos en el compresor. Este refrigerante, evidentemente, tiene que trabajar con las presiones más de trabajo más moderadas posibles, y si la presión de condensación está bastante por debajo de la presión crítica, pues evidentemente tenemos mucho más recorrido y mucho más margen para la función del sistema. Doy por descontado que todo el mundo sabe qué es la presión crítica. Si no, pues ya en el turno de pregunta pues veré de aclarar. También la presión de evaporación debería de ser suficientemente alta. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando en vacío, sobre todo con compresores de tipo abierto, siempre existe la posibilidad que, como estamos por debajo de la presión atmosférica, pues no tenemos fuga de gas, pero tenemos entrada de aire en el sistema de refrigeración. Y este no es muy bueno porque evidentemente aporta incondensables y aporta humedad que van, digamos, en detrimento de lo que es el rendimiento del ciclo frigorífico del sistema. También queremos una temperatura de descarga moderada. Bueno, por dos razones. Aquí citamos evitar la descomposición del lubricante asociado al daño del compresor. También razones de seguridad. Cuanto más baja la temperatura de descarga, pues podremos evitar, sin perjuicio para la seguridad de las personas, pues poner grandes estratos de aislamiento en las tuberías de descarga. También los podemos definir por lo que son las presiones de trabajo. Entonces, tendremos refrigerante de baja presión, donde a presión atmosférica su temperatura de ebullición es alta. Después, media presión, entre 20 y menos 30, alta presión, menos 30, menos 80, muy alta presión, menos 80. Estos dos tipos de refrigerantes son los que se utilizan para las muy bajas temperaturas. Aquí os propongo dos gráficos donde inmediatamente se puede ver la comparativa de las varias condiciones de funcionamiento por una serie de gases que van del R134A al R404A para llegar al propileno, propano, isobutano, etc. Y aquí en el gráfico de la derecha, pues tenemos gases de muy alta presión. Es decir, que tenemos el R404A, el R404A es por comparativa, el 744 y el R32. Aquí un gráfico que de forma muy sencilla da una primera visión de lo que son los gases que se pueden utilizar en función de las condiciones y de las instalaciones que queremos proyectar o realizar. Después ya veremos otros slides que nos van a profundizar un poquito más este concepto. Entonces, tenemos rangos de temperatura que van de los más 40 a los menos 60, con gases que van del R404A, R23, R32, R134A, R290, que son los más comunes, para llegar a gases de menor utilización, que pueden ser el etileno, el etano y, como no, el aire. Y espero que sea interesante ver una comparativa, como he dicho antes, que vamos a presentar. Y el CO2 para, digamos, también altas temperaturas. Y también para alta temperatura, aquí no lo he puesto, me parece, pero el agua, el R718, es un refrigerante extremadamente eficaz. Aquí insisto con una indicación, digamos, de qué refrigerantes utilizar con este código semafórico para ver un poquito cuáles son las mejores aplicaciones. Vamos a ver, plantas centralizadas. Bueno, el R744 está bien, el R717 también está bien, el R290 por sus características de inflamabilidad, pues evidentemente no es el ideal,
tampoco es el ideal el 134A, porque aunque en Colombia pues, su uso no va a ser restringido, por lo menos en los próximos años, pero no deja de ser un gas con un efecto invernadero bastante importante, aunque a mí personalmente me gusta mucho como gas y no lo veo yo tan dañino, pero bueno, las cosas son como son. Finalmente, el R452. En aplicaciones de chiller, pues el 744A por su rendimiento no es el más indicado. Perfecto el amoníaco, perfecto el propano, perfecto el 134A por pequeñas capacidades y también el R452A. Unidades de condensación remota indirecta. ¿Qué quiere decir unidad de condensación remota indirecta? Aquí he hecho un esquemito del sistema Waterloop de Intercon que consiste básicamente en realizar un circuito con un fluido secundario, puede ser agua, puede ser fluido etilenglicol, lo que sea más oportuno, y este fluido es distribuido a unos sistemas autónomos locales, que pueden ser arcones, que pueden ser cámaras, que pueden ser lo que queráis, y evidentemente pues limita con este sistema muchísimo la carga de refrigerante que se utiliza, por ejemplo, en una cámara, y permite, en este caso, utilizar sistemas que de otra manera no serían utilizables, por ejemplo, el R290. El 134A, el 450. Sigue no ser muy conveniente el R744, por obvias razones, el R717. Se podía actuar o utilizar, pero tampoco es el más indicado. Después hablamos de unidades de condensación remota directa, que son todos los sistemas split que vosotros conocéis. Y aquí, otra vez, 744A, yo diría que no, 717 casi que no, el 290 tampoco, el 134A perfecto, el R452A. Bien. Después hablamos de los sistemas en cascada. El sistema en cascada, otra vez, el 744 es lo que se utiliza normalmente, aunque en la fase de alta, pues sería preferible, como veremos, utilizar otro tipo de gas. El R717 se ha utilizado toda la vida, es una de las cosas más antiguas y más eficaces que se conozcan. El R290 evidentemente no, por el problema de inflamabilidad que citaba antes. 134A y R452A, pues tampoco por la elevada carga de refrigerante que estos sistemas implican. Bueno, otra manera de clasificar y decidir la idoneidad de un refrigerante es su toxicidad y su inflamabilidad. Toxicidad que se divide en dos clases, la clase A y la clase B. La clase A, digamos que no presenta, no se identifican problemas para la salud de las personas en concentraciones iguales, iguales superiores a 400 partes por millón, mientras que en la clase B se tiene evidencia de toxicidad concentraciones inferiores a 400 ppm. Aquí yo no me he alargado mucho porque, bueno, hay una slide, depende de la hora de exposición, etc. Después tendremos la inflamabilidad. Los refrigerantes están divididos en tres grupos, clase 1, la clase 2, la clase 2L de reciente aprobación, por ejemplo el 1, 2, 3, 4 YF pertenece a la clase L. Después veremos un poquito más en detalle esta definición, digamos, se diferencia de la clase 2 porque la propagación de la llama es inferior a 10 centímetros al segundo. Finalmente, los gases que se definen como altamente inflamables son los que tienen, evidentemente, más peligro de combustión. Bien, os decía antes, toxicidad, vamos un paso más allá, el valor límite umbral de concentración para la jornada laboral, 8 horas al día, sin sufrir efectos adversos, la TVL, Hostel valora el límite umbral de concentración para 15 minutos, que no se deben exceder durante la jornada laboral, el TVL, que es el más restrictivo y evidentemente define la peligrosidad, la toxicidad de un gas,
es un valor límite umbral de concentración instantánea, que eso no se debe pasar. Después, para definir uno de los parámetros que definen la inflamabilidad o explosividad, que se mide en porcentaje de volumen o ppm, o si queréis en kilogramos por metro cúbico, los tres grupos 1, 2, 3 es el límite inferior de concentración, que es el límite a partir del cual la mezcla puede ser explosiva. Y el LS, el límite de concentración del aire a partir del cual la mezcla deja de ser explosiva por falta de oxígeno. Esta es una característica buena que tiene el amoníaco. El amoníaco es considerado clase 1, ¿por qué? Porque tiene un límite de concentración muy alto y un LS muy bajo. Es decir, que el umbral de explosividad del amoníaco es extremadamente bajo. Bueno, aquí, bueno, yo he elaborado estas slides también con un concepto de takeaway, es decir, que como bajo petición ustedes pueden recibir una copia de esto, pues más que entrar tanto en detalle, porque el tiempo es tirano, tiempo fugit, pues aquí doy unas pautas que definen exactamente como a título de muestra, por ejemplo, la clase 2 inflamable se define en clase 2 mezcla de refrigerantes o refrigerantes que satisfagan todas las siguientes condiciones. Es decir, para ser un clase 2 debe de tener una muestra de propagación de llama superior a 10 centímetros al segundo, si fuera inferior sería una 2L, con prueba 60 grados y a presión atmosférica. Tener un límite de inflamabilidad inferior a 3,5 en volumen y tener un calor de combustión de 19.000 kJ por kilo. La clase 3, ¿en qué se diferencia? Pues en el tener un calor de combustión superior a estos valores. Aquí, en esta tabla, a la derecha, pues he indicado, evidentemente faltan un montón, pero para muestra un botón, como se dice aquí en España, qué gases refrigerantes son considerados A3, es decir, con un bajo grado de toxicidad y un alto grado de inflamabilidad. El propano, el propileno, el butano, el isobutano, el etano, A2, 142B, el R152A, que es un gas extremadamente interesante desde un punto de vista de performance. Creo actualmente el mejor gas en términos de EER. El R1234ZE y en A2L el R1234. Aquí hay una ZE sin E, el R1234YF. Gases que no tienen problema ni de explosividad ni de toxicidad, el R113, el R236FA, el R718 evidentemente y el R744. A nivel, el amoníaco está clasificado como B2L. Bien. Para definir las conclusiones, yo he intentado evitar de tener una visión muy eurocéntrica de la problemática de los refrigerantes. Además, como os he dicho antes, he trabajado 3 años en Brasil, que han sido mis 3 últimos años como, digamos, directivo de Johnson Control, con lo cual sé que las cosas no son exactamente especulares. Pero creo que es muy interesante ver qué le ocurre a los gases, digamos, de síntesis. Cuando, sin ánimo de crítica, pero cuando algún gobernante decide que tiene que dar una imagen de efecto de ser muy ecologista, pues ¿qué hacen? Pues ponen impuestos que después vuelven a bajar. Pero fijaros que gases han llegado en el 2018 a valores de 200 y 250 euros por kilo. Yo lo sufro porque en casa tengo un aparato con 410A y he llegado a pagar fortuna por un pequeño escape de refrigerante.
Aquí abajo también he puesto una línea que son entre 3 y 5 euros por kilo, que son, digamos, referidos a los gases que defino naturales, que son básicamente el propano, el amoníaco, el R744, dióxido de carbono. La otra slide, con la ayuda de Fernando Toro, en Colombia, hemos hecho un gráfico de coste en Colombia que he reportado a euro. Bueno, el euro hoy prácticamente es como el dólar. Ustedes probablemente tienen más confianza y más facilidad a valorar el valor del dólar, pero hoy en día básicamente está en la paridad. Y se ve aquí también que el coste de los refrigerantes tienen una gran variante. Y evidentemente los más baratos, pues 744 y propano. Fernando acaba de explicarme un poquito la situación del amoníaco en Colombia. Si no recuerdo mal, no he tenido tiempo de graficarlo, estamos hablando de algo menos de $1 o €1 por kilo, pero aparentemente hay cierta traba administrativa para el uso del amoníaco por otros usos espurios que se puede hacer de este gas. Bien, otro aspecto para definir, digamos, cuáles son las características deseables de un gas son evidentemente, y qué es lo que nos mueve en definitiva, el respeto al medio ambiente. Con lo cual, pues, nulo ODP. Afortunadamente, pues estamos en el camino de eliminar los gases que contienen cloro, con lo cual este problema más o menos en el 2030 será solucionado al 100%, y bajo o nulo GWP. Aquí una tabla donde se ve efectivamente que el valor de ODP de estos gases R11, R12, R22 y R134, bueno, y R22 es bastante alto. El valor ODP, lo recuerdo para quien no lo sepa, es relativo a la capacidad de eliminación de la capa de ozono respecto al R11. Es decir, que el R11 es 1 y el R22 es 0,05. También la vida útil a lo largo de la cual el gas sigue haciendo sus daños, 60, 130, 15, es el tiempo de decaimiento. Y aquí abajo también algunos valores indicativos de lo que son los valores de GWP. El 134, como decía antes, pues estamos a niveles de 1300. Es alto, pero pues no llega al R12, al R22 o al R13. Finalmente, gases naturales, donde el GWP pues está en torno a valor entre 0 y 3. He encontrado muy interesante esta pirámide, no la había visto nunca y he pensado de proponerla porque prácticamente en función de la composición de los gases, que después lo veremos, pues nos permite definir, digamos, el grado de enfermedad sin tener tantas cosas. Es decir, cuanto más átomos de hidrógeno, más inflamable; cuanto más átomos de cloro, aumenta el ODP; cuanto más átomos de fluoro, disminuye la toxicidad y aumenta el GWP. Bueno, quien regula la denominación de los gases es la Sociedad Americana de Ingenieros, famosa SRAE, del cual yo he sido miembro hasta que me he jubilado de la actividad en Johnson Control y que sigo trabajando un poquito con ellos. Es el estándar 34 del 2019, me parece recordar, y la ISO 817, si la memoria no me engaña. Entonces, la serie 00, metanos, 100 etano, 200 propano, 400 zeótropo, 500 azeotropos, 600 orgánico de mezcla, el isobutano, por ejemplo, los inorgánicos, como el 717, y lo que yo llamo orgánicos no saturados, que comienzan siempre con 1, el R1150, el 1250, el 1, 2, 3, 4, YF. He hecho una nota, evidentemente en 40 minutos pues
se hace difícil intentar explicar con una cierta profundidad todo esto. En todo caso, os invito a profundizarlo en el Chapter 6, Refrigeration, y Chapter 19, Fundamentals, de las publicaciones de ASRAE, para tener un poquito más de profundidad respecto a estos temas. Bien, la nomenclatura. ¿Qué quiere decir R, N, 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 lo que sea? Pues R porque es un gas refrigerante. Después, comenzamos de la derecha. El primer número nos indica los átomos de fluoro. El segundo número nos indica el número de hidrógeno más 1. El tercer número, los átomos de carbono menos 1. Y el primer número son los enlaces no saturados o, mucho más fácil entender, los enlaces doble de carbono. Después, si tiene alguna cosa más rara, pues se le van añadiendo otros números. Bien, el tema de la letra, que siempre tiene que ser minúscula, uno de los errores que yo veo en pliego de condiciones, inclusive de afamadas ingenierías, es que se ponen, en lugar de la minúscula, pues se pone una mayúscula que no tiene nada que ver con esto. El A, como la B, como la C, indica digamos, el grado de simetría que tiene la molécula de gas. Como he dicho antes, la cuarta cifra indica el número de enlace doble o número de enlaces no saturados. Por ejemplo, en el caso del propileno, que se llama R1270, tenemos un enlace doble y un enlace no saturado. Y eso aquí tenéis una serie de ejemplos. ¿Por qué el propano no tiene un 1? Pues porque no tiene enlace doble. Bueno, la letra mayúscula, esta vez sí que se utiliza, denota la letra mayúscula, una mezcla azeotrópica que se queda dentro de la serie 400. Es decir, la serie 400 indica inmediatamente que estamos enfrente a un gas teotrópico, veremos un poquito de qué se trata, y la serie A, B, C identifica la composición de este gas. El primer número que tenéis a la derecha no tiene ningún significado más allá de la fecha de presentación en el mercado del gas. Entonces, el R407A tiene una composición R22, R125, R134A en 20, 40, 40. El C, 23, 35 y 52. Evidentemente, la diferente composición pues, da lugar a diferente comportamiento de este gas. Si los refrigerantes de la serie azeotrópica se quedan en la serie 400, las azeotrópicas se quedan en la serie 500. Entonces, aquí la misma historia. El número solo es arbitrario y solo define la fecha de aparición cronológica del gas. Los gases misceláneos, la serie 600. Para los gases inorgánicos, la serie 700. ¿Por qué R717, que es el amoníaco? Porque al número 7, R refrigerante, 7 y 17, se identifica, se le añade, tratándose de un gas inorgánico, el peso molecular, que casualidad es 17,02. Digamos que por eso R727, por eso R744, por eso R718, inclusive el aire se denomina de la misma manera R720. ¿Qué son las mezclas? Pues evidentemente, como dice la palabra, son una mezcla de distintos refrigerantes. Voy un poquito deprisa porque el tiempo está huyendo. Y aquí tenemos dos tipos. La mezcla azeotrópica. ¿Por qué? Es muy importante. La mezcla azeotrópica se llama así porque es un compuesto de dos o más refrigerantes que tienen una diferente volatilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando se evaporan o se condensan, su composición cambia. Y entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque veremos en el diagrama, por ejemplo, entalpía-presión, que las curvas de condensación
y evaporación no son paralelas al eje de la entropía. Pero también tiene otra derivada importante, que en el caso que se pierda el refrigerante por una fuga, el comportamiento del refrigerante cambia de forma ostensiva. Cuando hablamos de refrigerantes zeotrópicos, yo tengo mi visión como físico y lo interpreto de la misma manera que ocurre dentro de una torre de destilación fraccionada. Tendremos un cambio de estado de los varios componentes y a cada cambio de estado necesitaremos más o menos temperatura para que el proceso se realice. Aquí he encontrado también esta tabla, la primera abajo a la derecha, donde se ve lo que ocurre cuando a 20 grados centígrados se hierve este componente. Y veis cómo va cambiando la composición molecular del gas. Aquí os estaba comentando antes, pues aquí tenemos lo que se llama el glide, es decir, no tenemos las líneas de condensación y la línea de evaporación paralela al eje de las abscisas, que es la entalpía, pero veremos una inclinación. Es decir, que la temperatura, por ejemplo, que comienza la condensación no es la misma a la que termina. Lo mismo ocurre en el sentido contrario por el tema de la evaporación. En cambio, aquí es una mezcla azeotrópica. ¿Qué ocurre? Que la mezcla azeotrópica, en cambio, se comporta mucho más dignamente y es lineal. Aquí he hecho una pequeña trampa porque no encontraba un dibujo tan bonito para, por ejemplo, para un 507, y si alguien muy quisquilloso lo va a ver, descubrirá que esto es la curva del 134A. Pero a los fines de mi explicación no cambia nada. Lo que yo quiero decir es que en este caso, por las mezclas zeotrópicas, no hay glide. Bueno, hablamos de compuesto inorgánico, amoníaco, incolor, corrosivo, irritante, tóxico, no afecta a metales ferrosos, pero en presencia de humedad es absolutamente destructivo con metales no ferrosos como el zinc, el cobre y sus aleaciones. Es para mí, yo tengo amoníaco en la sangre probablemente, y para mí es uno de los mejores refrigerantes que tenemos aquí. Y supera ampliamente todos, menos el R152A, de lo que ya os hablaba anteriormente. El agua. Este es un estudio, se me ha olvidado ponerlo, que he encontrado en una tesis de doctorado de un estudiante evidentemente brillante. El agua es un refrigerante de baja presión, es decir, utilizable para altas temperaturas. Yo hice, cuando estaba en Sabroe, participé a la realización de un chiller con agua para Lego. Lego es, la conocéis todos, la industria de los juguetes, está en Dinamarca. Estamos hablando de hace 20 años, ¿vale? Pues, pero, parte de esta experiencia que fue anecdótica, pues lo interesante es la aplicación posible para muy alta temperatura del agua como gas de bomba de calor. Tanto interesante es que hay estudios para sustituir calderas de vapor con bomba de calor con R718. ¿Cuál es la diferencia? Que una caldera tiene un COP inferior a 1 y aquí estamos hablando de COP del orden entre 4,2 y 6,4. Yo creo que es muy interesante. Hay empresas, nosotros también le estamos echando un vistazo muy, con cierto interés, que es un campo de desarrollo muy interesante. El 744, pues es un gas muy interesante, pero tiene un problema. Tiene un punto crítico muy bajo y entonces, pues, utilizándolo en transcrítico, a pesar que ahora, sobre todo, parece que en Sudamérica se utiliza mucho, cosa que yo no entiendo mucho, pero bueno, no entiendo las razones, pero vale, si es así, es así. Para mí, el 744 es interesante solo en clima relativamente frío, cuando puedas trabajar por la mayor parte del año en subcrítico.
Por ejemplo, aquí en el hemisferio norte, aquí en Europa, consideramos la franja por encima del paralelo 45. Con temperatura más alta, pues el COP, lo veremos, baja muchísimo. Es muy interesante la aplicación del 744 como fluido termoportor. ¿Por qué? Porque en lugar de fiar el transporte de calor a su calor específico, sensible, lo fiamos en su calor latente, que es evidentemente mucho más alto, con lo cual los costes de bombeo, los costes de las pérdidas de carga son muy inferiores. Y aquí una cosa que no sé cuántos de vosotros han visto, es un sistema de enfriamiento por ahí, donde el gas refrigerante es el aire. Hay dos sistemas diferentes, el de la derecha, el de la izquierda, es una aplicación que se ha realizado en la Universidad de Ancona por un team guiado de un ingeniero que se llama Polonaro y otro homónimo mío que pero no tiene nada que ver conmigo, que se llama Giuliani, de unos túneles y unas cámaras que utilizan el aire como fluido refrigerante y sin evaporador. Es decir, el mismo aire que pasa en las turbinas con el ciclo Brayton o invertido o Joule-Thomson si preferís, pues es la que permite de bajar temperatura. Y el otro es una aplicación basado en una turbina de Mitsubishi a 30.000 revoluciones y esta es una aplicación muy utilizada en el enfriamiento de túnidos a menos 60. Sabéis que a menos 60 se alcanza el punto vitrio, ya se paraliza cualquier proceso enzimático, entonces se obtiene inclusive congelado un atún, una ventresca de atún con un perfecto color rosáceo que no se pierde, es muy apreciado en los mercados. Bueno, pues esto yo paso de aquí y voy a ver esto Spider Diagram, que yo creo muy interesante porque hemos elaborado este gráfico en función de las varias características deseables en un refrigerante. Entonces, cuanto más se acerca un refrigerante a la parte periférica del Spider Diagram, mejor, y cuando se aleja, como en el caso, por ejemplo, del R404, que tiene un bajo PCA, pues no lo tiene, con lo cual está... Entonces, repito, no me voy a parar mucho porque esto lo vais a tener y si no, Melissa me llama dentro de breve la atención y quiero por lo menos terminar. Entonces, aquí veis el 134A, el 449A, el 452A, el 410A, HCO, amoníaco, CO2 y R290. Cada uno con sus características. Pero, como todo este es un poquito lioso, pues he preferido llegar a esta slide, que inclusive si se os da con un PDF, pues será legible. He hecho la comparativa entre 410A, 404A, HCO, amoníaco y R290. Así visto, yo juzgo el R290 también uno de los mejores refrigerantes que es posible utilizar en refrigeración industrial. La tabla la característica del refrigerante, no que no voy a perder ni un minuto. Refrigerante de baja presión, refrigerante de alta presión, y aquí me paro un momentito más porque son el objeto de nuestro interés. Entonces, el propano, el isobutano, el propileno, el CO2, el amoníaco y el agua. Su clase, su temperatura de ebullición, su peso molecular, temperatura crítica, frigorías en kilojulio por metro cúbico y la presión a 55. Vamos a ver, por ejemplo, el problema del R744, estamos hablando de 100 bares y más. También, y el agua, por ejemplo, 0,16. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo alcanzar en bomba de calor temperatura de 130, 140 grados y evidentemente la presión será algo más que una atmósfera. ¿Cuáles son las características que el proyectista tiene que valorar en el momento de hacer un proyecto para lo que concierne el gas refrigerante? Pues limitaciones legales, viabilidad técnica, de trabajo, compatibilidad de materiales, compatibilidad alimentaria
criterio medioambiental, viabilidad, os explicaré después qué es el SERP, viabilidad económica, inversión inicial, coste del ciclo de vida y fiabilidad. A propósito del ciclo de vida, cada vez más yo estoy insistiendo que en lugar de dar simplemente un precio, ¿cuánto cuesta esa instalación? Pues mira, 40.000. Pues vale, esto evidentemente lo tenemos que poner, pero al lado una hipótesis de life cycle cost, porque es realmente lo que impacta en el negocio de nuestro cliente final. Y si somos capaces, hay un ejemplo que los demostraré, cómo impacta la elección que nosotros como proyectistas y constructores y instaladores hacemos sobre el coste final del producto que nuestro cliente comercializa. En esta gráfica se ve cuáles son los posibles sustitutos del R404A, que es uno de los que más pronto que tarde serán condenados. Entonces, lo más fiable o lo más próximo, estamos hablando del 449A, del 134A y sucesivamente del R513A. En línea discontinua, pues digamos el deseable o el futuro. Bueno, paso de explicar el protocolo de Kioto, de Montreal, pues básicamente el protocolo de Montreal viene del convenio de Viena y el primer paso fue la eliminación de los CFC y de los HCFC. He dicho que hay 5 enmiendas sucesivas. El protocolo de Kioto, comenzamos a hablar de tema de calentamiento atmosférico. Protocolo de París, se establece un procedimiento por un calentamiento mundial muy debajo del 2 grados, preferiblemente 1,5, y la enmienda de Kigali, que es el quinto elemento, lo veremos después, es una parte relativo a la capa de ozono, también la limitación, las medidas a tomar por lo que concierne a los gases refrigerantes para limitar el calentamiento global. He añadido en mi investigación muy interesante, porque esto me ha permitido de ampliar un poquito más de horizonte. Os invito a la lectura de vuestro Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la resolución 0634 del 17 de junio del 22, y he encontrado otro texto muy interesante, que es el Manual de Buena Práctica en Refrigeración, editado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conjuntamente con el Programa de Naciones Unidas. Estos son, a nivel mundial, los estados en verde donde se están tomando de alguna manera medidas para el respeto medioambiental, y en rosa, pues la reglamentación F-Gas que es válida para la Comunidad Europea, y los impuestos que se están poniendo sobre los gases con alto GWP. Esto es el protocolo de Kigali. Entonces, por lo que interesa a Colombia, estamos hablando de la línea azul, esta. Estos son para limitar los efectos del gas invernadero, con la salvedad que para el R22 ACTFC, no me salía, pues la perspectiva, la reglamentación dice que habrá que limitar para el 2030 prácticamente el 97,5% del uso actual del R22 y dejar solo un 2,5% hasta el 2040. Y esta es lo que define estos protocolos y la legislación colombiana. Bien, aquí hay un análisis comparativa. Yo he intentado hacerla de la manera más honrada posible. Es un análisis de COP del R404A versus todo indirecto, es decir, expansión directa, 134A, R22 directo, R290 directo y R717 directo, pero no con DryX, sino en este caso con Flooded. Después, otra comparativa, DryX con sistema 404A directo y
Para estos gases 134A, 152A, 290 y 717 con sistemas indirectos, es decir, un chiller que enfría un fluido intermedio y después pues, se obtiene el efecto. También la análisis comparativa la ha querido hacer con 744, evidentemente bajando la temperatura de condensación a 25 grados para estar por debajo del punto crítico y después una comparativa a 35 grados y 8 grados. Los resultados son estos. A nivel, aquí le he seguido llamando COP porque creo que es el término con el que tenéis más confianza. Tenemos el 404A, 319, 134, 365, el R22 directo, 354, el R290 directo, 350. 3,58 y el R717 inundado 3,82. La misma comparativa entre sistema directo e indirecto arroja un 3,19 para el 404A, 3,33 por el R134A indirecto, el 152A, que me encanta como gas, 3,54, el R290 indirecto, 3,30 y el R717, 3,49. El ganador, evidentemente, si excluimos el 152A, es el amoníaco. Y, sorprendentemente, la utilización de gases naturales obvia las pérdidas evidentes de rendimiento que tenemos para tener un doble salto. He dicho que el R744 no es el champion de rendimiento. Efectivamente, a más 25, es decir, con temperatura de condensación bien inferiores, tenemos un 3,19 respecto al 5,87, 5,92, 5,87, 3,82. Y he hecho también un análisis de en condiciones de 34 menos 8. ¿Por qué 34 menos 8? Porque tenía ya estos datos preparaditos. Entonces, tenemos en transcrítico 1,75 y un transcrítico paralelo un valor de COP de 2. Bien, aquí un caso práctico. Tempo fugit, ya me estoy pasando un montón con el tiempo, os pido disculpa. ¿Qué es el CEPR? El CEPR es, evidentemente el COP es una foto, es decir, en un momento determinado, con una condición de condensación, una condición de evaporación, y ya está. El CEPR toma en consideración, en este caso, las condiciones de Estrasburgo, que son bastante benévolas, porque es un sitio frío, está en la frontera entre Francia y Alemania, Francia, bastante al norte. Entonces, esto da cuál es más o menos da la curva de obligado cumplimiento para dar los valores ya no de COP o de ER, sino de CEP. Es decir, que consideramos que hasta 17 grados tengamos un 80% de carga de la unidad, es decir, el sistema funcionará un 80%, y conforme va subiendo la temperatura ambiental, pues evidentemente aumenta las condiciones de uso del sistema. Esto tiene dos efectos. Uno, que hay un funcionamiento a carga parcial. Segundo, que evidentemente las condiciones de rendimiento varían en función de la temperatura. Bien, entonces, el CEPR obliga a los constructores aquí en Europa, para tener la margen CE de refrigeración, de estar por debajo de los valores que el CEPR indica. Aquí hay los datos de partida, un coste de la energía eléctrica de 0,1 euros por kilovatios. No tengo idea, en Colombia no me ha dado tiempo de ver a cuánto estáis, pero bueno. Un precio del refrigerante, en el caso del 404, de 40 euros al kilo, impuestos gas florado 20 y tasa de fuga anual del 10%. Con estos datos, aquí no se ve muy bien. Aquí tengo la posibilidad de un hiperlink, pero no me atrevo a hacerlo porque seguro se bloquea todo. He dicho R404, no, R449A. Estamos hablando de 500 kilovatios de potencia, sistema simple tapa, booster, subcrítico. En el caso del amoníaco, es un simple tapa con eco, pero
indirecto, es decir, con esto yo enfrío, en este caso, un propilenglicol. Entonces, hay un ciclo de baja temperatura, un ciclo de media temperatura, no en el caso del amoníaco porque es un simple salto con economizador, y yendo al final, los valores en miles de euros de la solución en términos de life cycle cost, tomando en consideración el coste de instalación, el coste de mantenimiento, el coste de la energía eléctrica, y vemos que la solución con HFO da 3.662.000 euros, es decir, 3.662.000 euros, 3.676.000, 3.549 y 3.371 en el caso del chiller amoníaco de baja carga. Por sorpresa, pues la solución indirecta resulta en términos de life cycle cost más conveniente que los dos. Y para terminar, aquí está graficado, se ven las diferencias, y aquí un análisis que yo hice justamente para una planta para congelación de atún, entre un simple tapa con eco en amoníaco y doble tapa, un cascada con CO2 en baja y amoníaco en alta, y con aire. Pues, y he reportado estos valores a la producción que tenía. Entonces, el incremento, perdonadme, el incremento de coste debido a la refrigeración sobre el producto era 0,07 euros, 0,07, 0,08 para los primeros sistemas y 0,12 euros sobre el sistema de aire. Pero la diferencia es que el último está a menos 70. Si consideramos un coste del producto que puede rondar en el mercado los 100 euros por kilo de atún, o gambas que pueden ser congeladas a esta temperatura, dando un producto magnífico y con una duración de congelación prácticamente al infinito, veréis que prácticamente irrisorio. Es decir, muchas veces nos fijamos en valores sin reportarnos al impacto de la refrigeración sobre el coste del producto final, y muchas veces nos equivocamos. Bien, conclusiones. Independientemente de la ley y reglamentación nacionales, los gases refrigerantes sintéticos conocidos tienen fecha de caducidad asignada más o menos próxima y son sujetos a posible impuesto medioambiental. Los efectos del cambio climático se hacen cada vez más evidentes y, sin entrar en fácil catastrofismos, las olas de calor y los temporales extremos se hacen cada vez más intensos. Aquí estamos teniendo una ola de calor inusitada, un mes a más de 40, 41, 42 grados. Con lo cual, es muy probable que surja normativa cada vez más estricta por lo que concierne el control de gases refrigerantes de alto y medio PCA. La alternativa más clara es la utilización de gases naturales, y muchas veces, aparentemente, el coste de la instalación es superior, pero cuando valoramos el life cycle cost, vemos que es completo. Otra vez, insisto en decir que, en mi forma de ver, la utilización de R744 en transcrítico, por alguna razón, pues está bastante imponiendo, pero yo no le veo razones prácticas. Los nuevos dos gases de lo que se oirá hablar, que son el agua y el aire. ¿Cuál es la propuesta de Intercon? Es de apostar cada vez más para la utilización de gases naturales, pero con sistemas que minimicen sus riesgos y maximicen su eficacia, funcionalidad y rendimiento, reduciendo al mínimo la carga del gas de sistema. Para la utilización de R744, Intercon punta en la utilización de sistema transcrítico solo en clima donde la temperatura exterior permite trabajar en régimen subcrítico para la mayor parte del año. En la alternativa, nuestra propuesta es utilizar chiller con 290 o R717 de muy baja carga. Veremos algunos ejemplos. Estamos hablando de cargas inferiores a los 80 gramos por kilovatios. Si estamos hablando, por ejemplo, de un chiller de 750 kilovatios, estamos hablando de una carga de amoníaco de 50 kilos. Por ejemplo, en Europa, con esta carga, tú puedes transportar el chiller ya
en posición plug and play sin tener que hacer la carga en las instalaciones. Bueno, sí, para el sistema con R744 sugerimos sistemas indirectos donde el glicol que producimos con un chiller de propano o de R717 pueden suministrar agua glicolada a entre -5 y -10, que puede servir por el enfriamiento directo de sala de trabajo, cámaras, etcétera, y al mismo tiempo para hacer una cascada con 740. Para refrigeración ligera, caso de refrigeración comercial, el sistema Waterloop, que es esto que he enseñado antes, con una condensación indirecta, puede ser una buena solución porque nos permitiría utilizar, por ejemplo, el R290 al interior de los locales por su baja carga. Estos son los productos Intercon que tenemos por cada gama. Esto es el Amolite, que es nuestro chiller de amoníaco con condensación por agua, también por aire, perdonadme. Estamos viendo, por ejemplo, en Europa el coste del agua se está aproximando a los 2-3 euros por metro cúbico debido a coste del agua, coste de eliminación del desagüe y sobre todo coste del tratamiento con el peligro de legionellosis tan evidente que hay, por ejemplo, en España, en Francia, en Italia, utilizando condensadores por agua o torres evaporativas. Esta es la planta, otra foto de la Amolite. Estos son los chillers que tenemos en Intercon funcionando con propano. Y simplemente anunciar que, si os ha gustado, pues a lo largo de las próximas 3 sesiones hablaremos del sistema indirecto y de los drivers que motivan su utilización en refrigeración. Presentaremos una SWOT análisis sobre el sistema propuesto y detallaremos sus principales componentes. Pues, Melissa, he terminado. Perdona, pero me he alargado un poquito demasiado. Ingeniero Mauricio, voy a estar aquí con usted dándole soporte en ya el cierre final del evento. Vamos entonces a dar paso a la sección de las preguntas. Participantes, quedamos atentos para que ustedes nos pongan ahí en el chat sus comentarios, los aportes que ustedes tienen. Ya en este momento pues vamos a empezar a gestionar todo lo que ustedes tengan para aportarnos. Entonces, bueno, tenemos 2 preguntas. Son 2 preguntas que nos puso en el chat Juan Ignacio Bueno. Una es, ¿cuáles refrigerantes cuentan con beneficio tributario en Colombia? Y la segunda es, si se tiene varios equipos con R22 que ya está prohibido, ¿qué se recomienda para hacer el cambio? ¿Y cómo se puede medir el impacto ambiental de este refrigerante? Pues a la primera pregunta yo no sé responder. Lamento mi ignorancia. Seguramente Fernando o Germán podrán tomar nota y contestar al participante con una respuesta fehaciente. Hola. Sí, la parte de subvenciones, bueno, esto lo sabrá mejor también en Acaire, ¿no? Yo por las conversaciones con Fernando y clientes de allá, por ejemplo, lo que es la parte de propano tiene subvenciones tributarias en Colombia. Entendiendo también, yo creo, también la parte de CO2 y amoníaco. Fernando creo que está por aquí conectado, lo que no sé es si puede participar en la conversación. Pero bueno, nosotros desde España, o yo la información que tengo por nuestra parte de Colombia, que ahí tenemos a Fernando Toro, la información que tengo es esta, ¿no? Seguro sí los sistemas de propano y yo diría que también los sistemas de CO2 y amoníaco dudo. Pero bueno, quizás en Acaire tengan ustedes más información, Melissa. Bueno, por lo que concierne la segunda pregunta, perdón, Melissa, ¿me puede repetir el nombre del participante? Juan Ignacio Bueno se llama. Hola. Sí, ingeniero, le escucho. Le habla Dalia. Juan Ignacio Bueno es la persona que... Juan Ignacio. Exacto. Juan Ignacio. Bien, Juan Ignacio. Yo te hablo de experiencia personal.
nosotros tuvimos en España, evidentemente hace cosa de, ahora no recuerdo, 10 años, la misma problemática, porque además, mientras que en Colombia, repito, tenéis una ventana de 10 años, de 8 años para poder hacer lo que se llama el phase out del R22, en España tuvimos que hacerlo, si no recuerdo mal, en un par de años. Fue España, Francia, fue un verdadero quebradero de cabeza. Gases sustitutivos, es decir, mira, descargo el gas y pongo otro, pues, as far as I know, como dicen los ingleses, yo no te puedo dar una sugerencia. Sí que te puedo decir que las decisiones, sobre todo en grandes instalaciones, puede pasar de sistema directo de R22 a sistemas indirectos con amoníaco. Por ejemplo, recuerdo el caso, nosotros, no sé si sabéis que aquí en España tenemos una pasión desmedida para los jamones y hay muchísimos secaderos de jamones, inclusive de empresas extremadamente grandes. Estamos hablando de 4 millones de piezas de jamón almacenado en un secadero. Entonces, la solución fue sustituir integralmente el sistema, que era, como repito, directo con R22, por sistemas indirectos, con sistemas de baja carga de amoníaco y, evidentemente, sustituir todo lo que eran las tuberías existentes por tubería que pudieran llevar sistema glicolados, agua glicolada, etilenglicol o propilenglicol, con una gran ventaja, que este tipo de sistema que yo defino plug and play, y que no son exactamente como plug and pray, es decir, son sistemas que permiten realizar estos cambios en tiempos extremadamente cortos, no necesitan de grandes tiempos de puesta en marcha porque llegan desde fábrica ya probados con las performance certificadas, y esto es mi sugerencia. Además, porque cualquier gas que en este momento se no inventan el Silver Bullet, pasado mañana, cualquier gas, sea HFO, HPT, lo que sea, pues tiene los días contados. Y además, por la experiencia que tenemos en Europa, pues ahora la perspectiva son 10, 15 años, mañana la perspectiva serán 5 años y los precios serán absolutamente prohibitivos. Evidentemente depende del tamaño, una cosa que yo no he preguntado y hubiera tenido que hacer, digo, oye, depende del tamaño de la instalación, porque si la instalación es relativamente pequeña, cuando digo pequeña, qué sé yo, unidades distribuida de 5, 10, 15, 20 kilovatios, probablemente una solución tipo Waterloop, donde solo tengo que preocuparme de distribuir un glicol o un agua para condensar y puedo utilizar muy probablemente todos los sistemas de evaporador para hacer allí sistemas autónomos de muy baja carga, y en este caso puedo utilizar cualquier tipo de gas, bien el propano, que esto sabemos que va a tener una continuidad, bien otro tipo de gas, porque las cantidades de carga son relativamente bajas. No sé si he satisfecho, Juan Ignacio, tu respuesta. Oye, tenéis que perdonarme, aquí en Europa y sobre todo en España tenemos la malísima costumbre de hablar de tú a todo el mundo, y pues ya como soy muy mayor, pues no creo que voy a cambiar. Así que perdonarme, no es por descortesía, al contrario. Listo. Bueno, ingeniero Mauricio, vamos entonces a... Bueno, si el señor Juan Ignacio quiere aportar algo más, estamos pendientes ahí en el chat, o levante por favor la mano. Hay una persona que levantó la mano, le voy a dar la palabra, se llama Gilberto Guisa. Voy a habilitarle el Gilberto. micrófono. Sí, voy a habilitar el micrófono. Por favor, me confirma, ya puede usted participar, señor Gilberto. Adelante, le escuchamos. No, listo. Vamos entonces a darle una espera, a ver si más adelante él se conecta. Y voy a dar entonces paso a la siguiente pregunta. Carlos Orlando Valencia, ¿dónde podemos encontrar el LLC para evaluar los sistemas del punto de ahorro energético? Pues primero,
Intercom tiene una aplicación, un programa para poder aproximarse bastante, pero el LCC lamentablemente es tailor-made, hay que construirlo. Es decir, ¿construirlo cómo? Bueno, haciendo unas hipótesis, aunque sean aproximativas, que es la parte más difícil del coste de la instalación que se supone, y después los valores de... Yo sugiero, en lugar de utilizar los valores de COP o EER, pedir prestado los valores de SERP que nos dan un perfil, digamos, estacional, o utilizar un perfil estacional para el cálculo de los EER o COP específico de Colombia y de la zona de Colombia, y calcular lo que son los consumos eléctricos debido a la instalación de refrigeración, más, cosa muy importante, el mantenimiento de la instalación, evidentemente, considerando las fugas también, el coste del refrigerante. Es un trabajo que no es fácil realizar, es decir, no es una cosita que compras un sobrecito y lo pones allí y te da el LCC. Repito, Intercom tiene un programa que puede simular y aproximarse bastante a estos valores, pero esto Germán seguramente puede dar más indicaciones. Pero repito, es un trabajo que el ingeniero, que el técnico, que el instalador tiene que saber hacer. Y además es una cosa muy importante. En términos comerciales, presentar, yo no sé quién es mi interlocutor, si es un instalador, si es una ingeniería, si es un cliente final. En todo caso, esto cualifica a quien presenta este tipo de información. Es decir, en lugar de la facilidad donde tiene COP de 27, pues mucho mejor que el COP de 20. Pues no, mira, no es solo esto. Yo, como profesional, quiero ir un poquito más a fondo y darte una información o obtener, si soy un cliente final, una información mucho más precisa que me permita definir adecuadamente mis inversiones. Listo, ingeniero Mauricio, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Johnny Ballesteros. Excelente webinar, muchas gracias. Él saluda desde Panamá y su consulta, ¿la carga de gas R290 debe ser en forma líquida o gas? ¿Y qué ocasiona al hacerlo inadecuadamente? Pues, a ver, el 290 es un gas de la clase 3, una 3 es inflamable. Entonces, aquí tienen que, primero, los límites de carga. Los límites de carga, aquí también Intercom tiene un programa específico para calcularlo, pero depende de la legislación local. Evidentemente, estamos hablando de dónde va destinado. No es la misma cosa una cámara de refrigeración, una cámara de congelado, una cámara de fresco, que unos lineales en un supermercado. Es decir, hay acceso al público, no hay acceso al público, hay posibilidad de evacuación, no hay posibilidad de evacuación. Todo esto, según la legislación, pues evidentemente hay que definirlo. Entonces, en base a esto, definir la carga máxima de la que puede disponer, digamos, que podemos utilizar para nuestro sistema. Inconveniente, pues evidentemente las precauciones a tomar cuando se carga este gas, y repito, la cantidad en este caso sí que importa, la cantidad importa. Entonces, evidentemente, cuando se hace la conexión, todo esto tiene que estar hecho con los carteles, prohibido fumar, una ventilación adecuada. Si se utilizan ventiladores para aumentar la ventilación, en el caso que no haya suficiente ventilación en el local, el ventilador tendrá que ser antichispa, y un motor antideflagrante al poder ser. Si es continua, no hará falta, solo necesitará un ventilador antichispa. Y evidentemente, pues no se prevé que haya fugas de refrigerante en el proceso de carga. Las mismas precauciones que se tomaría con cualquier gas
tipo amoníaco, por ejemplo, y ventilar adecuadamente y, si acaso, tener a disposición siempre los dispositivos de ayuda, un extintor y todo lo que pueda ser utilizado para minimizar los riesgos de esta operación. Yo siempre lo digo, señores, esto no es para cualquiera. Es decir, este tipo de operaciones son reservadas a personal altamente cualificado, sea R290, sea amoníaco o sea cualquier tipo de gas. Entonces, lo que he dicho antes, es decir, disponer de medio antiincendio, probar las conexiones, que no haya fugas. Evidentemente, se comienza a soltar desde la bombona una pequeñísima cantidad de gas. Es bueno, por ejemplo, poner agua jabonada en todos los empalmes, las ojivas, lo que hay alrededor, para ver que no haya pérdidas y hacerlo. Hay una cosa que no nos tiene que... A ver, recientemente ha salido la nueva reglamentación frigorífica en España. Pues la verdad que yo no estoy muy conforme, por lo que pueda valer mi disconformidad, porque se deja una bombona de gas propano en una cocina con la posibilidad que acceda un niño, una persona, la que sea, sin ninguna preparación, y esta bombona se puede descargar a cielo abierto y tiene entre 5 y 20 kilos de gas. Hombre, hay un poquito, sí, hay que tener siempre cuidado, esto va por delante, pero tampoco es el día. Listo, ingeniero. Vamos entonces con estas tres últimas preguntas y ya pues con estas tres ya vamos entonces a finalizar esta sesión. Y bueno, una la hace el señor Fernando Toro. Él pregunta, ¿qué reglamentación tienen las instalaciones eléctricas para trabajar con R290? Pues una parte, cuando he terminado mi diapositiva, mi slide tenía 140 slides. Evidentemente, en 40 minutos, que he excedido a 50, imposible. Yo, si se tiene interés, hay una, digamos, se podía pensar de hacer una monográfica sobre el tema de ATEX. Por cierto, yo estaba mirando la normativa colombiana. ATEX es una normativa preeminentemente europea, pero he visto que en muchos textos, inclusive oficiales, se habla de ATEX. La clasificación de las zonas, los materiales que se pueden utilizar en una zona y no en otra, los límites de carga de lo que estaba hablando antes, la tipología de los locales. Todo esto da para 1 hora y cuarto de conferencia, yendo bastante rápido. Entonces, no es una pregunta a la que se pueda responder con una frase. Esto necesita, pues eso, una monografía sobre el tema, Fernando. Listo, vale, ingeniero. Diego, varias preguntas. ¿Se pueden predecir los ahorros de consumo de energía R290 versus 404A? Perdona, Diego, el 404A lo he entendido. ¿El Sí, otro gas? Diego Ares. El otro es consumo de energía R290 versus 404A. Sí, sí, sí. De hecho, en una tabla hay valores de COP. Si se quiere hacer de una forma más exhaustiva, hay que recurrir a los perfiles climáticos de la zona. Entonces, nada más encantado de hacerlo, Diego. Quiero decir, habla con Fernando y si tienes un caso práctico, pues se te dará respuesta. En todo caso, repito, en una de las slides, de las últimas slides, había una comparativa entre varios COP, entre los cuales el 404A en expansión directa.
Listo, bueno, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero ya estamos súper cortos de tiempo, ya nos pasamos el programa que teníamos presupuestado. Entonces, hay otras personas. Vamos a tomar nota de las preguntas que tenemos en el chat por correo, por interno. Las estaremos retroalimentando al señor Santiago González, Amael López, Sergio George. Entonces, bueno, eso es entonces lo que teníamos por hoy. Muchísimas gracias a todos, ingeniero Germán, Mauricio, a cada uno de los que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que vamos a tener la siguiente sesión el día jueves 25 de agosto en este mismo horario. Nosotros estaremos enviándole el recordatorio a sus correos para que los tengan agendados dentro de sus calendarios. En cuanto a la grabación, ustedes la van a tener disponible en el canal de YouTube. Nosotros vamos a estarla subiendo ya el día de mañana, está allí. La presentación, por favor, quienes necesiten acceder a la presentación, escríbanos por el chat para tenerles en cuenta y enviarles mediante el correo la presentación. Ahí en el chat les voy a poner en este momento el correo para que los interesados nos envíen la solicitud al correo capitulonorte@caire.org. Bueno, esto es todo. Entonces, ya con esto haríamos cierre. Muchísimas gracias. Feliz día para todos.